Buen día con todos, mi nombre es Roxana Pereira, soy abogada de profesión y consultora en materia de gestión pública. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, sobre todo para quienes somos empleadores y asistentes de empleadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Nos referimos al tema de cómo afrontar una fiscalización de la SUNAFIL. Comenzamos y vamos viendo qué es en realidad la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene un papel fundamental dentro de las políticas públicas del Estado, sobre todo si nos referimos a aquellas entidades que están adscritas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito a este ministerio y cumple un rol importante y fundamental como autoridad central y ente rector del sistema de inspección de trabajo. Les explico un poco. En realidad la SUNAFIL nace puesto que el Ministerio de Trabajo debe de asumir un rol protector al trabajador, tanto público como privado, frente al empleador. Este rol necesitaba de un organismo con poder autónomo, presupuestal y que genere, entre otros, lineamientos, directivas y procedimientos para proteger el derecho de todas y todos los trabajadores a nivel nacional. La autoridad central del sistema de inspección de trabajo dicta normas, como les decía, y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia laboral, junto con la participación de otras entidades del Estado y los gobiernos regionales. Ahora bien, la SUNAFIL como órgano autónomo tiene algunas responsabilidades, como por ejemplo la promoción, supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas jurídicas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, también es la responsable de brindar asesoría técnica tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas. Realiza investigaciones en materia de las políticas públicas laborales y propone la emisión de normas también sobre dichas materias. Es decir, la SUNAFIL es aquel órgano especializado que es llamado justamente para poder brindar una opinión técnica, una opinión especializada cuando, por ejemplo, vamos a ver proyectos de ley en materia sociolaboral. Y este tema es muy importante puesto que a ese nivel los trabajadores son protegidos, son amparados en sus derechos constitucionales, como es, por ejemplo, el derecho laboral. El ámbito de competencia de la SUNAFIL lo tenemos establecido en el artículo 3 de la Ley 28806, la Ley General de Inspección al Trabajo, y su ámbito de aplicación es el ámbito nacional, tanto en Lima como provincias. Y en el caso de los gobiernos regionales, comparten competencias a través o por encargo de la SUNAFIL. Los gobiernos regionales pueden observan competencia en materia laboral cuando se tratan de micro y pequeñas empresas. Ahora bien, la SUNAFIL tiene la capacidad y la facultad para fiscalizar a todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, inclusive las empresas del Estado, siempre y cuando estén sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Ahora bien, esta posición o esta competencia ha sido ampliada, puesto que ahora la SUNAFIL no solamente tiene competencia para lo que es en este caso las dificultades o los problemas que pueden atravesar los trabajadores en el Decreto Legislativo 728, sino también involucra también a los trabajadores CAS que han sido destinados o digamos de alguna manera han sido puestos en calidad de permanentes a través de las nuevas normas que han sido emitidas durante el año 2021. Es decir,
Si bien es cierto, la SUNAFIL solamente tiene competencia sobre el decreto legislativo 728, también lo tiene sobre la normativa CAS o los trabajadores CAS permanentes decretados el 11 de marzo del 2021. Ahora bien, la SUNAFIL no tiene competencia para poder observar, digamos, en materia sociolaboral a las conductas o las tipificaciones de las conductas sostenidas sobre los trabajadores del decreto legislativo 276, la ley de la carrera pública, los contratos administrativos de servicio en el caso de los contratos efectuados por emergencia, y existe una excepción en este caso de los obreros municipales. ¿Por qué? Porque los obreros municipales también están comprendidos dentro del decreto legislativo 728 y por lo tanto, si están dentro del decreto legislativo 728, también son competencia de la SUNAFIL. Ahora vamos a ver lo que es el reglamento de organización y funciones de la SUNAFIL. En principio, las funciones o dentro de las funciones primordiales que tiene la SUNAFIL es la supervisión del cumplimiento de la normativa sociolaboral. Ya muchos de nosotros sabemos que en nuestro país cerca del 75 al 80% del grupo empresarial son grupos empresariales que actúan de forma informal, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto hace que la SUNAFIL tenga una mayor fuerza o un mayor impacto en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Si su función es supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, quiere decir que la SUNAFIL va a garantizar que en este caso los trabajadores privados, sobre todo, puedan tener al día y vigente y cumplidos sus derechos socios laborales. También la SUNAFIL tiene la función de aprobar políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, es decir, todo lo que tenga que ver con acciones de comparecencia, gestiones que pueda realizar propiamente la SUNAFIL para poder evidenciar o no el quebrantamiento de un derecho sociolaboral de un trabajador. Es función exclusiva de la SUNAFIL determinar la investigación y finalmente aterrizar en una conclusión que puede ser la comisión de una falta o el levantamiento de las observaciones de la misma. También la SUNAFIL tiene como función formular y proponer disposiciones normativas, es decir, lo que les explicaba anteriormente, que la SUNAFIL interviene cuando existen proyectos de ley, por ejemplo, que tengan que ver en materia sociolaboral, pueden realizar un informe técnico o una opinión técnica para que este proyecto de ley pueda tener una viabilidad técnica sustentada y pueda generarse pues el debate a nivel del Congreso de la República. También la SUNAFIL cumple la función de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral. Ponemos un ejemplo: cuando un empleador no cumple las cláusulas del contrato de un trabajador, la SUNAFIL puede fácilmente intervenir y exigir el cumplimiento de estas cláusulas sostenidas en un contrato laboral por parte del empleador. También la SUNAFIL tiene la función de imponer sanciones establecidas, es decir, la SUNAFIL no solamente es un organismo técnico, sino también es un organismo sancionador. Quiere decir que ante una presunta falta y una acta de infracción, la SUNAFIL también tiene la potestad y la facultad de sancionar a un empleador que haya quebrantado un derecho sociolaboral. Asimismo, la SUNAFIL formula y propone disposiciones normativas. Ya hemos visto, por ejemplo, que la SUNAFIL establece reglamentos, directivas, procedimientos, lineamientos que permiten el cumplimiento de su función y de su rol fiscalizador y sancionador. Dentro del reglamento de la Ley de Inspección y sus modificatorias está justamente el Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley de Seguridad de Inspección en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 019-2006 TR.
¿no? Donde establece la modificatoria de varios artículos que los vamos a ver poco a poco más adelante. Y lo que quiero en realidad concretar con esto es que la Ley General de Inspección al Trabajo es una ley bastante dinámica, puesto que cuando se trata de normativa sociolaboral, la normativa sociolaboral va cambiando conforme también van cambiando la interpretación de los convenios internacionales respecto a el tema estrictamente sociolaboral. El reglamento de la Ley General de Inspección y sus modificatorias establece varios capítulos, que en este caso podemos abreviarlo en definiciones, principios, funciones, facultades, actuaciones previas de inspección, inicio y fin de actuación inspectiva y módulo de gestión de cumplimiento. Es la estructura que actualmente tiene el reglamento que les estoy mencionando. Ahora, dentro de las facultades de inspección del trabajo es importante establecer que tanto los supervisores e inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares debidamente acreditados tienen la facultad y están investidos de autoridad para ejercer las facultades inspectivas reguladas en los artículos 5 y 6 de la ley que hemos mencionado anteriormente. Estos inspectores, como la misma ley lo señala, tienen toda la facultad, ¿no?, y la competencia para generar actuaciones inspectivas dentro de las empresas que son tanto públicas como las entidades privadas también. Ahora bien, los inspectores están facultados para realizar actuaciones inspectivas con la finalidad de verificar aspectos fundamentales en materia de derechos laborales, como por ejemplo el despido arbitrario por la negativa del empleador de permitir el ingreso del trabajador al centro de trabajo, que es una ocurrencia bastante frecuente y que nosotros conocemos por el día a día que tenemos como empleadores, ¿no? También es importante precisar que los supervisores, los inspectores de trabajo tienen la función de realizar actuaciones para el otorgamiento de beneficios al momento del cese laboral. Muchos de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de que ante un despido o una renuncia, una desvinculación laboral, el empleador tiene 48 horas para poder cumplir con los beneficios laborales de los trabajadores. Sin embargo, esta situación mayormente no se da, no lo cumplen. Entonces ahí la SUNAFIL, asumiendo su rol fiscalizador, hace y exige el cumplimiento de este plazo para salvaguardar los derechos fundamentales del trabajador. Y así sucesivamente hay varios ítems o varios temas que involucran la protección de derechos fundamentales de los trabajadores y que estos permiten en este caso cautelar que el trabajador pues esté protegido por la Ley General del Estado peruano. Ahora bien, muchos nos han preguntado, por ejemplo, respecto al papel o al rol que asumen los fiscalizadores de la SUNAFIL. Y me preguntaban, por ejemplo, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un fiscalizador llega a la empresa donde yo trabajo a altas horas de la noche con la finalidad de inspeccionar una ocurrencia o los hechos de una presunta denuncia, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿qué harías tú como administrador de la empresa? ¿Lo dejarías ingresar o no lo dejas ingresar? Y me decía, no, yo simplemente le digo al personal de vigilancia que no los deje ingresar, puesto que están fuera del horario de trabajo de la empresa. Mi respuesta es categóricamente no, puesto que, como lo señala la norma, los inspectores se encuentran facultados para ingresar libremente a cualquier hora del día o de la noche sin previo aviso al centro de trabajo, así como permanecer en este durante todo el tiempo que pueda generarse la inspección laboral. Esto quiere decir, estimados amigos, que de alguna manera hay que tener mucho cuidado respecto al tratamiento que se le tenga que dar cuando el inspector de trabajo llega a las instalaciones de nuestro centro laboral.
Nosotros de ninguna manera podemos impedir o interferir en la función fiscalizadora o en la labor inspectiva de un supervisor o un inspector de trabajo o el inspector de la SUNAFIL, puesto que esto está catalogado como una falta grave que amerita una multa pecuniaria a posterior. He tenido muchos casos, por ejemplo, en los cuales los administradores o los responsables de recursos humanos simplemente se han negado en recibir a los inspectores laborales, de tal forma que el inspector laboral no le quedó mayor solución que imponer una multa a la empresa por obstrucción de la labor inspectiva de trabajo. Así que mi mayor recomendación es que los inspectores de trabajo sean adecuadamente tratados al momento de realizar la inspección en vuestra empresa. Ahora, ¿qué ocurre cuando el domicilio de la empresa fiscalizada coincide con el domicilio tanto del gerente o del representante legal de la empresa? En este caso, tal como lo establecen las normas constitucionales, el fiscalizador en esta situación tiene que solicitar un expreso consentimiento o autorización judicial para que él pueda ingresar a este dominio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos el derecho de la inviolabilidad de domicilio establecido en la Constitución. Yo como persona, supongamos, soy dueña de mi empresa y mi empresa justo está constituido en mi hogar, en mi casa, en mi domicilio, el inspector de trabajo necesita un expreso consentimiento de mi parte o una autorización judicial para poder ingresar y realizar la verificación, porque la norma protege el derecho fundamental individual de la inviolabilidad del domicilio antes que las facultades otorgadas a los inspectores de trabajo en materia de verificación de las normas sociolaborales. Eso es muy importante establecer, puesto que se ha visto mucha casuística respecto también de un presunto abuso de autoridad por parte de los inspectores de la SUNAFIL. Ahora, en el caso de que el representante de la empresa no se encuentre en el momento de la inspección, ello no evita la obligación del empleador de brindar las facilidades al inspector y permitirle el ingreso y recorrido al centro laboral. Como yo les decía, hay que tener mucho tino y mucho cuidado cuando el inspector se acerca o se aproxima al centro de trabajo. Nosotros debemos como empleadores, nuestro rol es darle las facilidades para que puedan realizar efectivamente el rol fiscalizador que ellos tienen. Ahora bien, la SUNAFIL tiene también aspectos que se encuentran impedidos por ley de tratar, es decir, la SUNAFIL como entidad pública tiene un margen de competencias y funciones. Todo lo que esté fuera de sus competencias, ellos definitivamente no lo pueden tratar. Competencias, por ejemplo, ¿en qué temas? En temas judicializados. Ejemplo, que un trabajador tenga, por ejemplo, o haya sido despedido arbitrariamente, si el trabajador ha iniciado una acción judicial contra la empresa, la SUNAFIL ya no tiene competencia, porque la competencia de ver ese tema está en manos del Poder Judicial. Por lo tanto, la SUNAFIL como ente administrativo ya no tendría facultades para poder realizar, en este caso, la investigación en su rol, que es su rol fiscalizador. Asimismo, también la SUNAFIL no tiene competencia, como les explicaba anteriormente, en regímenes laborales diferentes al régimen privado, ¿correcto? Recuerda que yo te explicaba que la SUNAFIL tiene competencia en observar y ver los temas en materia sociolaboral de los trabajadores comprendidos en el decreto legislativo 728, ¿no? El régimen laboral privado.
También la SUNAFIL no tiene competencia para poder ver temas relacionados a los contratos civiles, es decir, llámese los locadores de servicio, por ejemplo, ¿ya? Tampoco la SUNAFIL tiene competencia para ver temas relacionados a la microempresa. ¿Recuerdas que te explicaba anteriormente que las microempresas están bajo competencia de los gobiernos regionales? Correcto. Tampoco la SUNAFIL tiene competencia para ver temas en materia de reestructuración empresarial y otros fuera de la ley y fuera de su reglamento. Ahora, dentro de las funciones del sistema de inspección tenemos la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas, como por ejemplo está la ordenación del trabajo y las relaciones sindicales. Es muy importante establecer esto, puesto que los sindicatos normalmente hacen uso de las facultades de la SUNAFIL cuando se establece un tema o un aspecto en discordancia con el empleador. Ahora, la SUNAFIL acá cumple un rol importante porque de alguna manera ese rol está ligado estrictamente a un ámbito específicamente legal, ¿no? La SUNAFIL no interviene, por ejemplo, ante un desacuerdo que fácilmente podría ser un aspecto conciliatorio entre el empleador y el grupo sindical, ¿no? La prevención de riesgos laborales. Esto resulta muy importante porque la SUNAFIL tiene un papel sumamente fundamental en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que son los accidentes laborales y todos los tópicos relacionados a esto son competencia de la SUNAFIL. Cuando ocurre un accidente laboral, muy aparte de interponer las acciones legales correspondientes, la SUNAFIL también realiza una investigación de parte. El empleo y las migraciones, la promoción del empleo y formación para el trabajo, también tiene vínculo, tiene relación con las funciones que cumple la SUNAFIL, el trabajo infantil, las prestaciones de salud y el sistema previsional. Muchas veces hemos escuchado, estimados amigos, que hay empresas que no cumplen con el pago de las AFPs, que no cumplen con el pago de salud. Por ejemplo, un trabajador tiene 6 meses laborando en su empresa, ¿no? De repente tiene un problema que le aqueja su salud, va a e-salud y desea atenderse, y en e-salud le dicen, no, mira, tú no figuras en el sistema porque tu empresa no ha pagado, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hacen que la SUNAFIL tenga una intervención rápida, puesto que, como tú sabes, el pago de las prestaciones sociales y las prestaciones previsionales son obligatorias y el incumplimiento es causal de multa. Trabajo de personas con discapacidad también resulta muy importante. Recuerda que tenemos una cuota de contratación de personas con discapacidad, ¿no? En el país, y otras normas cuya vigilancia se encomiende específicamente a la inspección de trabajo. Ahora, la SUNAFIL, así como tiene su rol fiscalizador, también tiene un rol de orientación y asistencia técnica. Por ejemplo, ese rol se cumple a través de la información y la orientación de las empresas y a los trabajadores. Muchos me preguntaban, por ejemplo, en las clases que teníamos, doctora, nosotros como empresa podemos solicitar a la SUNAFIL que, por ejemplo, nos capacite en materia del pago oportuno de la CTS, del pago de los derechos previsionales. Claro que sí. Pueden solicitar, la SUNAFIL tiene presupuesto para ello, tiene presupuesto para material educativo, tiene presupuesto en este caso para dictar charlas, conferencias que les pueda ayudar a mejorar lo que es el cumplimiento de la normativa sociolaboral en el país. Informar a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y de los gobiernos regionales. Informar, orientar y colaborar con otros órganos respecto a la ordenación y el ordenamiento de las normas sociolaborales. Emitir, por ejemplo, los informes que los órganos constitucionales autónomos, los órganos judiciales competentes los soliciten, y colaborar con otras entidades para el conocimiento y la amplitud, pues, de, en este caso, mejorar, ¿no?, el cumplimiento de la normativa sociolaboral en nuestro país. Ahora bien, tenemos las materias de inspección de mayor recurrencia en la SUNAFIL, como por ejemplo, ¿cuáles? Aquí podemos verlos.
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que este es uno de los temas más importantes y más recurrentes también en nuestro país. Lamentablemente nosotros conocemos hechos lamentables, ¿no?, ocurridos en las empresas, por ejemplo, la empresa McDonald's, que tuvo hace algunos años dos jóvenes, en este caso fallecidos, ¿no?, por un electrocutamiento, ¿no?, a causa de que ellos estaban pues limpiando y aseando el piso, hubo un desorden de cablerías, todo, y finalmente pues las consecuencias fueron pues nefastas. Después, la otra situación emblemática que tuvimos en el país fue el incendio en la Plaza 2 de Mayo, dentro de las galerías, por ejemplo, de las fábricas, en donde vimos, ¿no?, delante de las cámaras y todo, como dos jóvenes perdían la vida pues por estar encerrados en condiciones infrahumanas, sin respeto absoluto de sus derechos laborales, ¿no?, realizando pues en este caso trabajos relacionados a unos fluorescentes o a unos empaques que estaban realizando. Ocurrió un incendio y lamentablemente los chicos trabajaban pues a puerta cerrada, con llave. Al momento del incendio nadie pudo rescatarlos y prácticamente delante de cámaras pues ocurrió este lamentable fallecimiento de estos dos jóvenes. Situaciones como esas no se pueden volver a repetir en nuestro país, y es por ello que la SUNAFIL asume ese rol tan importante, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pago de remuneraciones y beneficios sociales. Muy importante este aspecto, puesto que es uno de los temas de mayor recurrencia también. El clásico: no me pagan mi CTS, no me pagan mis vacaciones, ¿cierto? No me pagan mis beneficios laborales cuando me voy de la empresa. Un tema lamentablemente muy recurrente también a nivel de las empresas. La jornada y horario de trabajo, el incumplimiento de la jornada y horario de trabajo. Al trabajador no le pagan las horas extras, no le pagan lo que le corresponde, por ejemplo, cuando trabaja, y también el no respeto, por ejemplo, de sus días de descanso. Eso también es una situación bastante recurrente a nivel de nuestra realidad nacional. Y finalmente, la contratación temporal. Contratos que se realizan o que realizan los empleadores simulando contratos que realmente deberían ser contratos permanentes, simulando contratos que realmente tendrían que ser, en este caso, contratos a plazo indeterminado, ¿no? Y lamentablemente no lo hacen así, lo transforman en contratos temporales. ¿Para qué? Para evitar la estabilidad laboral del trabajador. Ahora bien, ¿cómo podemos establecer el origen de una inspección laboral? ¿Cómo se enteran, mejor dicho, los fiscalizadores para poder realizar una inspección laboral en una empresa X? El origen de una inspección laboral puede venir de varias fuentes. En principio se encuentra la orden de las autoridades competentes, a solicitud de otro órgano del sector público también puede ser, por una denuncia, que es lo más común, ¿no? Hemos escuchado que durante la pandemia, por ejemplo, la SUNAFIL concentró un total de aproximadamente 400.000 denuncias a nivel nacional, cuando pues en el peor época de la pandemia pues los empleadores obligaban a sus trabajadores a asistir a pesar del riesgo que había de su salud, ¿no? Por decisión interna del sistema de inspección de trabajo también se origina una inspección laboral a petición de los empleadores y organismos sindicales y por iniciativa misma de los inspectores. A veces, señores, una simple noticia en los noticieros matutinos, matinales, pueden generar también que los inspectores laborales puedan constituirse a un lugar donde presuntamente haya habido una infracción sociolaboral. Esto es importante saberlo, puesto que la SUNAFIL tiene ese rol difuso, digamos, de control difuso de la protección de derechos sociolaborales. Ahora bien, normalmente cuando la SUNAFIL realiza una labor de inspección, solicitan documentación para ser acreditada por parte del empleador. ¿Y como qué tipo de documentación solicitan? Por ejemplo, solicitan el reglamento interno de trabajo, las políticas internas en materia laboral, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre otros documentos que tengan que ver con este
con este tema, y las políticas internas directivas, procedimientos, lineamientos, boletas de pago, etcétera, ¿no? Ahí justamente lo estamos viendo: boletas de pago, contratos laborales, convenios colectivos, en el caso de denunciarse un incumplimiento de un convenio colectivo, constancias de entrega de T-Registra, hay formato de registro TR5, y registro de asistencia de los trabajadores cuando, por ejemplo, ocurren situaciones en las cuales el trabajador denuncia el no pago de horas extras, entre otros aspectos importantes. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en la inspección de la SUNAFIL? Existen varios intervinientes, como por ejemplo se encuentra el fiscalizador, ¿no? El fiscalizador es la primera persona en donde, o el cual realiza pues efectivamente la inspección y eleva el informe correspondiente o eleva el acta de infracción también según se disponga. El trabajador que puede estar presente como también no. A veces las denuncias que se presentan a la SUNAFIL son de forma anónima, y cuando son de forma anónima el trabajador no tiene participación alguna. El empleador, recordemos que cuando hemos conversado acerca de la intervención de la SUNAFIL, hemos dicho que el empleador podría o también no podría encontrarse dentro del, en este caso, dentro del espacio donde se va a inspeccionar. Sería importante que el empleador en una situación así sí se encuentre presente, o el representante del empleador, pero esto no significa que no estando el empleador, el fiscalizador pueda realizar de todas maneras el acta de, o pueda realizar la intervención. Y muchas veces también se necesita el apoyo de la autoridad, en este caso de la Policía Nacional del Perú, cuando el fiscalizador observa situaciones que puedan poner en peligro su integridad física, ¿no? Hay, por ejemplo, casos de empresas que existen pues en lugares muy lejanos y con un nivel de delincuencia bastante grande, que el fiscalizador debe pedir apoyo a la Policía Nacional del Perú para que éste preste pues el resguardo correspondiente. Ahora bien, dentro de las infracciones administrativas que pueda establecer la SUNAFIL, esta se determina según el monto de la multa, además del sector al que pertenece la empresa, y se toma en cuenta también el número de trabajadores afectados, considerados como base la UIT, en este caso de 4.400 soles para el 2021. Sabemos muy bien que la UIT va cambiando año tras año y que esta va acondicionándose también a el monto de las multas correspondientes, ¿no? Nosotros hemos puesto como referencia esta porque la última modificación de la escala de multas en la SUNAFIL fue justamente durante el año 2021. Las multas de las microempresas y las pequeñas empresas inscritas en el registro de micro y pequeña empresa, más llamadas como las REMIPE, no podrán superar el mismo procedimiento sancionador el 1% de los ingresos netos percibidos en el ingreso fiscal anterior y al de la generación de la orden de inspección. Esto es muy importante porque muchas veces nos dicen, ¿no? Por ejemplo, me preguntan si las microempresas tienen el mismo tratamiento sancionador respecto de las grandes empresas, y la respuesta es que no. Las microempresas tienen otro tipo de tratamiento en materia de multas, ¿no?, que las grandes y medianas empresas, que sí pues se les aplica conforme la escala pues aprobada, ¿no? Las REMIPES, en este caso las microempresas, tienen un porcentaje, digamos, solamente aplicable, ¿no?, por la misma condición que son empresas, en este caso muy pequeñas, que justamente son la gran mayoría en este caso en nuestro país, ¿no? Las infracciones leves, en este caso, están referidas al incumplimiento de obligaciones de carácter formal a cargo del empleador, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que falte una firma de un contrato,
por ejemplo, ¿no? Son infracciones de carácter leve. Las infracciones graves están referidas al incumplimiento de derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el no pago de horas extras, por ejemplo, falta grave. Y las infracciones muy graves son aquellas que tienen especial trascendencia y afectan los derechos constitucionales de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, que haya habido una muerte o un accidente laboral con causal de muerte. Eso es una infracción tremendamente muy grave que la SUNAFIL en su oportunidad y en su momento multa a la empresa conforme corresponda. Ahora bien, las infracciones administrativas, según la nueva escala de multas del año 2021, se han aprobado por varios lineamientos o varios estamentos normativos y que estas a su vez han permitido ciertas condiciones accesibles para las empresas, como por ejemplo que las modificaciones reducen las multas por infracciones laborales en más del 50% para las 3 categorías, por ejemplo para la microempresa, pequeña empresa y las no MIPES, ¿no? Esto ha sido una actualización en este caso que ha permitido pues darle una mayor fluidez al tema sancionador, en este caso establecidas por la SUNAFIL. Acá podemos ver un cuadro comparativo en donde, de acuerdo a la gravedad de la infracción, en el caso de una microempresa, se asume pues de acuerdo al número de trabajadores afectados, a la gravedad de la infracción, y estos son los porcentajes de la UIT que se establecen como multa, ¿no? Y ahí ustedes están viendo que los valores no superan el 1%, sino que todos van pues a través de los decimales sin que estos pues puedan ser atribuibles en un mayor porcentaje al 1% establecido en la norma. En el caso de las pequeñas empresas, estamos viendo que las escalas son mucho más elevadas. Acá tenemos la gravedad de las infracciones, los números de trabajadores afectados, ¿no? Y las escalas pues ya superan el 1%, que en este caso, por ejemplo, una infracción muy grave que afecte a en promedio 50 trabajadores, podemos tenerlos en 2.75 UITs, por ejemplo, de multa. Asimismo, también tenemos las infracciones muy graves que puedan afectar a un régimen de 70 a 99 trabajadores, tenemos una escala de 4.95 UITs. Y ni que decir de las empresas que son no MIPES, en este caso, tienen una escala mucho mayor que puede ir desde el 0.2 hasta el 42.03 de una UIT. Si ustedes se ven, hasta 52.53 de una UIT en el caso de sanciones muy graves. Sí es cierto que la SUNAFIL, al momento de interponer unas multas, las multas son bastante elevadas. Es por eso que mi recomendación para los empleadores y los asistentes de los empleadores, en este caso los que trabajamos en materia de recursos humanos, seamos muy cuidadosos al momento de cautelar los derechos sociolaborales de nuestros trabajadores, puesto que alcanzar una multa muchas veces genera hasta una desestabilidad económica en una empresa y potencialmente genera su cierre, ¿no?, para más adelante. Ahí tenemos también otra escala de acuerdo al número de trabajadores afectados, ¿no?, que son porcentajes de carácter numérico, como ya los he manifestado, ¿no? Y sobre todo es importante señalar el hecho de que no se olviden de que la cantidad de trabajadores afectados también involucra mucho en la ponderación de una multa de la SUNAFIL, ¿no? Nosotros a veces hemos visto situaciones, por ejemplo, en el caso de algunas empresas que tenían desnaturalización contractual de más de 30 trabajadores. Imagínense, estamos hablando en el caso de una pequeña empresa, 30 trabajadores más o menos, una escala muy grave, que es justamente la simulación de un contrato, que tiene más de 7 UITs de multa, ¿no? Es una cifra bastante pronunciada, ¿no? Y que definitivamente nos hace pensar mucho en sí de que la estrategia de respeto de derechos laborales en nuestras empresas tiene que ser pues la más adecuada, ¿no? A veces el ahorro cuesta más caro que
involucrarlo, en este caso, involucrar el cumplimiento de esta normativa. Ahora bien, dentro de los supuestos de reducción de multas, tenemos, cuando hay la finalización de las actuaciones inspectivas, que las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo tendrán una reducción del 90% siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del acta de infracción o cuando no se adviertan infracciones. ¿Qué pasa? Que cuando el inspector va a una empresa, no necesariamente en ese momento se evidencia un incumplimiento sociolaboral y levanta el acta de infracción, no necesariamente. El inspector otorga oportunidades al empleador para que éste pueda levantar o subsanar sus observaciones y finalmente esta no acarree una multa. Por ejemplo, esta es una gran facilidad que le da la SUNAFIL de que el empleador pueda subsanar sus observaciones y condona el 90% de la multa. Esto es importante tenerlo en consideración, puesto que finalmente pues podría resultar muy ventajoso al momento de hacer frente a una posible sanción pecuniaria por parte de la SUNAFIL. Ahora bien, durante la inspección laboral que realicen, en este caso, los representantes de la SUNAFIL a través de la inspectoría, es clave saber que todo administrado tiene derecho a grabar justamente en audio y video la intervención que realiza la SUNAFIL de cualquier diligencia que se realice en el marco de una fiscalización. Ahora bien, los inspectores, por otra parte, pueden visitar a una empresa en cualquier momento, como les señalaba, sin previo aviso, ¿no? Cabe recalcar que hoy en día las inspecciones pueden ser incluso virtuales. Esto se ha establecido a través de las directivas en materia de COVID, cuando la SUNAFIL pues tuvo que adaptar, en este caso, sus procedimientos durante los años 2020 y 2021. Es importante también tener presente que los derechos que tiene una entidad durante todo el procedimiento de fiscalización y el procedimiento administrativo sancionador, que es una segunda etapa en la cual la SUNAFIL, posterior a levantamiento de un acta de infracción, inicia en este caso un procedimiento sancionador y establece pues el pago coactivo de una multa, ¿no? Entre los más importantes, por ejemplo, ¿qué derechos tiene la empresa? Conocer el estado de la inspección y los nombres de los funcionarios encargados para su tramitación. Obtener copias del expediente administrativo. Ser oportunamente notificado sobre las decisiones de la autoridad en el domicilio informado. Bueno, ya sabemos nosotros que actualmente la SUNAFIL está utilizando lo que son las casillas electrónicas. Presentar descargos y o apelaciones en el caso no se compartan las conclusiones de los inspectores, autoridad instructora y o subintendencias. Ya, estos son algunos derechos que se cautelan dentro del procedimiento sancionador y que obviamente la parte de asesoría legal que involucra a la empresa debe de conocer. Ahora tenemos la casilla electrónica justamente de la SUNAFIL. Tenemos que hay pasos para poder acceder a estas, por ejemplo, la actualización de datos, donde la empresa debe actualizar sus datos accediendo al link, y este link se accede a través de la clave SOL de las empresas, ¿no? Para ello deberá proporcionar un correo electrónico de contacto, entre otros. El correo electrónico justamente sirve porque ante cualquier notificación de la SUNAFIL se le avisa a través del correo electrónico o el número de celular registrado. Yo he tenido la experiencia de que la representante legal, en este caso de la entidad pública donde trabajo, recibió por mensaje de texto el hecho de que la SUNAFIL haya notificado, por ejemplo, un acta, ¿no? Acceso a la casilla electrónica. Una vez actualizada la información, la empresa deberá acceder periódicamente a la casilla para poder verificar, revisar si es que ha llegado alguna notificación. Y la número 3, documentos a notificar, que son en este caso las medidas inspectivas de requerimiento, informes de actuación inspectiva, otras resoluciones que pueden llegar a esa casilla electrónica, ¿no? Ahí tenemos también
la disposición de la SUNAFIL, la resolución de superintendencia 189-2021, que estableció la fiscalización presencial y o virtual, ¿no? Como ustedes saben, por el tema de la pandemia, la SUNAFIL también ha tenido que adaptar ciertos procedimientos, y en este caso ha adaptado el procedimiento fiscalizador de presencial a virtual, ¿no? A veces lo hace bajo una modalidad mixta cuando hay un tema de comparecencias, ¿no? Ahora, dentro de las disposiciones específicas tenemos que la Inspección del Trabajo ejerce funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normativas sociolaborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los inspectores en materia de inspección del trabajo actúan de forma virtual, actúan de forma presencial, de forma restringida. Se privilegia el accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de las tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, los fiscalizadores pueden realizar una inspección de manera virtual, la virtualidad actualmente se utiliza con fines educativos, es decir, con fines de orientación técnica, más no de fiscalización, porque la fiscalización de preferencia tiene que ser presencial. Bien, estimados amigos, para ver esto y otros temas interesantes en materia laboral, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.